Güeye, martes 17 de xunu de 2025 y estes son les noticies d'Asturias. Muy bones nueches, Asturias. Güey, neste programa vamos a hacer un viaxe fonderu polos temas que marquen la nuestra tierra. Falaremos de la toma de posesión de Valedo en educación, de cómo entama a tomar forma la comisión de investigación del accidente de la mina de Zarreu, el plan Alquilamoste para combatir la crisis de vivienda y después la postura de la FSA-PSOE ante la tormenta del PSOE nacional, el nuevo pulso en Naval Xixón con el Ayuntamiento dando briza y el dinamismo de las empresas Gacela junto con el boom de las reformes de pisos en Asturias. Sede y bienvenidos a Les Noticias de Asturias. Y güey, neste 17 de xunu, este programa tan extenso nun vos deixará en sin detalle de nada. ¡Arrancamos! Entamamos con una noticia que marca el rumbo de la educación asturiana que nos trae ayeri la Nueva España. Eva Ledo ayeri tomó posesión como consellera de Educación del Principado, prometiendo mucho diálogo para recomponer un sector en crisis. La ingeniera avilesina, con más de 20 años de gestión educativa, saludó a la concertada, defendió el pacto con sindicatos y apostó por reforzar les escuelines de 0 a 3 años. Explicaremos esto ahora con un pocoñín de detalle. La educación asturiana vive meses convulsos. Fuelgues na pública y na concertada, protestes nel ciclo de 0 a 3 años y la dimisión de Lidia Espina del pasado 2 de xunu. Eva Ledo, quien ya fuera directora general hasta mayo del 2024, y la apuesta de Barbón para reconstruir la confianza en el sistema. Nel acto de posesión tan xunta general, acudió acompañada por la su familia y el gobierno con un discurso centrado en tender puentes con todos los sectores. Ledo resaltó la su ilusión y ya la responsabilidad tremenda. Quiero trabajar respaldando a profes, equipos directivos, alumnado y familias, escuchando todas las propuestas, valorándoles y llegando a consensos, dijo a los medios. El su primer xestu fue saludar a los representantes de la concertada que se concentraban frente a la presidencia donde se celebró el primer Consejo de Gobierno con ella. Los sindicatos Sotecas, Feuso y FSIE aplaudieron el xestu pero pidieron fechos concretos y un presupuesto para poder negociar. ¿Cuál es la fuella de ruta que nos trae Eva Ledo? Ledo comprometióse a cumplir paso a paso el preacuerdo con ANPE, Comisiones Obreres, UATEA y UGT, que incluye 45 millones de inversión, reducción de ratios a 23 alumnos en primaria y a 309 plazas de especialistas. Y un buen principio para una educación de calidad y prestigio, aseguró ella, anunciando que seguirá negociando. También abordará la red de 0 a 3 años, un proyecto que diseñó y que enfrenta protestas por la precariedad laboral. Adrián Barbón, presente en el acto, recalcó que la educación pública es el futuro de Asturias y una prioridad para todo el gobierno. Pidió a Ledo reforzar el prestigio docente como piedra angular del sistema y demostrar que el gobierno escucha, reconoce errores y dialoga. Anunció que el presupuesto de 2026 apostará por la inversión social y tuvo un recordatorio para Lidia Espina, impulsora de les escuelines. El nombramiento de Eva Ledo fue bien recibido por el sector educativo que valora la su experiencia y fama de dialogante. Si casi los retos son enormes: reconducir el malestar de la concertada, estabilizar la red de 0 a 3 años y cumplir un pacto ambicioso en plena tensión presupuestaria. ¿Logrará Ledo calmar les aules asturianes y cepillar les breches con las comunidades educatives? Sabrémoslo col tiempo.
Agora pasamos a un tema de fondera relevancia que nos trae el diario El Comercio, que lle la Comisión de Investigación del accidente na mina de Zarreu en Degaña. Esta comisión estudia citar a figures como el presidente del Principau, Adrián Barbón, el empresario Vitorino Alonso o la exministra Teresa Rivera, xunto con otros 145 compadecientes propuestos. La votación final será esta semana y les primeres declaraciones en xunetu. Vamos a desglosar este suceso con los antecedentes. El 31 de marzo de 2025, un accidente na mina de Zarreu en Degaña deixou un saldo tráxico, con muertos y feridos, ya reabriendo el debate sobre la seguridad minera. La Xunta Xeneral creó una comisión para esclarear qué lle que pasó y evitar que se repita, según Covadonga Tomé, que lle la presidenta de esta comisión y diputada de Somos Asturias. La mina está gestionada por Combail y Blue Solving, que tienen un historial de subvenciones ya polémicas. Los diputados presentaron 145 nomes, aunando repeticiones y cargos por identificar en Tobía. El PP trae 61 propuestas que lidera la iniciativa, seguido por Tomé con 25. Hay un consenso en citar a Borja Sánchez, consellero en competencias en minería, a la exconsellera Belarmina Díaz, al ex viceconsellero Isaac Pola y a la familia propietaria, Jesús Martínez Rodríguez, conocido como Chus Mirantes, Ana María Rodríguez y Adrián Rodríguez. También al director facultativo José Antonio Fernández Casillas y a los inspectores desde 2021. La polémica aparece con nombres como Barbón, propuesto por Vox para esclarear las competencias regionales. Teresa Rivera es ministra para detallar ayudas del Ministerio de Transición Ecológica y Vitorino Alonso, conocido como Don Vito, pediu por Izquierda Xunía convocatoria por vínculos históricos col sector. PP, Vox y Tomé quieren traer a Sara Aguesen, ministra actual, por subvencionar el Instituto para la Transición Xusta. El PSOE opónse a citar conselleros como Nieves Roqueñí o Enrique Fernández. Nieves Roqueñí de ella falaremos más adelante en el programa. La votación de esta semana definirá la lista final con compadecencias previstas para xunetu. Tomé pidió celeridad para dar respuesta a las familias y a la sociedad asturiana. La comisión también reclamará documentos sobre inspecciones y subvenciones. Cerreu reaviva la memoria minera de Asturias. Veremos qué ye lo que sal de esta comisión. Vamos agora con un tema que preocupa a mucha xente, que lle nada más y nada menos que la crisis de vivienda del Principau. El gobierno del Principau lanza el programa Alquilámoste, un programa para movilizar pisos vacíos y facilitar el alquiler. Los propietarios recibirán hasta 700 euros al mes por ceder la su vivienda 7 años y 4 meses con el alquiler asegurado. La Consellería cubrirá el 10% del alquiler al inquilino. Vamos a explicar cómo funciona y a qué implica. La crisis de vivienda en Asturias lle un clamor. Alquileres caros, poca oferta y amilenta pisos vacíos. En el 2024, Barbón anunció Alquilámoste como solución con 1 millón de euros en el presupuesto de 2025. Este programa está gestionado por Vipasa, que quiere ser una agencia que conecte propietarios e inquilinos, rompiendo el miedo a impagos o a daños que dexa viviendas desocupadas. Los propietarios ceden el uso de pisos nuevos o usados de 30 a 150 metros cuadrados, no está mal, con cocina equipada en núcleos urbanos, eso sí, la zona rural queda fuera, salvo de algunas excepciones. A cambio, reciben un canon de hasta 700 euros al mes, actualizado con el índice de garantía de competitividad, menos un 10% por garantías. Vipasa cubre suministros, seguro multirriesgos y a reparaciones al final del contrato. El IBI negóciase y el propietario puede recuperar el piso antes por necesidad. Los aspirantes con ingresos entre los 16.800 y 63.000 euros anuales pagarán un alquiler reducido un 10%, quiere decir, subvencionado por el Principau, que no superará el 30% de los ingresos.
Vipasa xestionará una lista de espera, con visites programaes y sanciones por refugar 3 viviendas en sin causa. La Consellería definirá los concellos y el cupo de pisos col decreto en consulta pública. Alquilamoste aseméllase a programas como el Plan Alquila de Madrid, pero el so éxito dependerá de la confianza que generen los 700 euros al mes y las garantías. Los críticos apunten que el tope lle baxo en ciudades como Xixón o Uvieu y que excluir a la zona rural limita el impacto. No sabemos si esto será un paso decisivo o quedará curtiu. Agora, la Nueva España traenos un tema político candente. La Federación Socialista Asturiana, FSA-PSOE, reunirá el so comité autonómico este sábado en Polasiero, col presidente Adrián Barbón al frente. El partido respaldará a Pedro Sánchez para agotar la legislatura nacional, pero con preocupación por la crisis desencadenada por Santos Cerdán. Vamos a analizar cuál es la postura asturiana. La FSA, que celebró el so congreso en Xineru, en Avilés, constituye el so comité autonómico 3 meses de procesos internos. La crisis en el PSOE, tras las revelaciones sobre Santos Cerdán, estremeció al partido. Sánchez anunció midíes y la voluntad de agotar la legislatura, pero el daño de imaxe preocupa a dirigentes asturianos que temen un efeuto en el 2027. En Polasiero, Juan Cofiño presidirá el comité que apoyará las decisiones de Sánchez y el so relato reformista. Si casi, fontes internas apunten a un temor, a que 9 revelaciones debiliten en todavía más al PSOE. La FSA pedirá medidas drásticas en el Comité Federal de Sevilla, con una renovación de cargos o controles para restaurar la credibilidad. Las elecciones andaluces del 2026 serán un momento clave. Barbón, que aparte de presidente del Principado, por supuesto, y el líder de la FSA, quiere centrarse en gestionar Asturias con énfasis en educación y vivienda. Sí que así, la oposición, como varón regional, obliga a navegar en la crisis nacional, sin discrepar abiertamente de Sánchez. La FSA tiene una historia de lealtad al PSOE absolutamente intachable, pero también en defensa de la identidad asturiana. No sabemos si esta tormenta afectará al socialismo asturiano o cómo lo fará. Ahora vamos con un nuevo capítulo de nuestro culebrón favorito, el de Naval Xixón. El Ayuntamiento de Xixón reclamó güey la salida de Nieves Roqueñí, que ya falaremos de esta muller en antes como presidenta del puerto, acusándola de ocultar un informe de la Abogacía del Estado que respalda la cesión de la franxa litoral. Fora Asturias, que lidera la ofensiva y la tensión puerto-ciudad tan nel so punto álxido. Vamos a explicar cómo llegamos a esta situación actual. Naval Xixón y una parcela costera de 3.848 metros cuadrados y el epicentro de una disputa desde el 2018, cuando el puerto vendió 35.000 metros cuadrados por 21 millones y, según el ayuntamiento, comprometióse a ceder la franxa para un paseo marítimo. Neste año, Nieves Roqueñí, la nueva presidenta, defendió una cesión d'uso y non de propiedad, por ser dominio público portuario. Pero el 12 de xunu, tras un ultimátum de Carmen Morillón, alcaldesa de la ciudad, Roqueñí anunció que sometería la cesión gratuita al Consejo de Administración, pero redirigió 7 millones de euros de inversión al Arbellal. El informe de la Abogacía del Estado de febrero de 2025 avala la cesión de la propiedad para espacio libre de uso público. El ayuntamiento denunció que Roqueñí ocultó este documento mientras negociaba una cesión de uso alegando ilegalidad. Morillón pidió por escrito el 6 de xunu acceso al informe en sin respuesta. Y güey, Adrián Pumares, Jesús Martínez Salvador y Jaime Fernández Paíno, los 3 de Foro Asturias, exigieron la dimisión de Roqueñí en la rueda prensa en el ayuntamiento de Xixón. Martínez Salvador tachó la gestión de Roqueñí de desleal y opaca,
Ocultaba información crucial para Xixón, traicionando la confianza institucional, dixo. Pumares, por la su parte, acusó al puerto de boicotear el proyecto de paseo marítimo, y Fernández Paíno pidió un liderazgo nuevo del Musel. Foro considera que Roqueñí no puede seguir por romper la colaboración puerto-ciudad. El puerto en todavía no respondió públicamente, pero fuentes cercanas defienden que Roqueñí actuó con rigor legal. La votación del Consejo de Administración, independientemente, decidirá la cesión. El PSOE pidió calma y diálogo, mientras que Izquierda Unida y Somos Xixón critiquen la política de confrontación. Naval Xixón y un proyecto clave para la reconversión urbana de la ciudad. Así que no sabemos cómo quedará este culebrón, pero promete seguir informando. Vamos agora con un tema que trae un pouco de optimismo nel panorama económico asturiano que mos trae La Voz de Asturias. Estamos falando de les empresas Gacela, que son aquellas compañías que crecen rápido y de forma sostenida que están ganando bastante peso en Asturias. Un informe de Informa DIB revela que la región cuenta con 20 empresas Gacela y 626 de alto crecimiento, superando ligeramente la media española. En la industria, el comercio y la hostelería son los sectores estrella de las empresas Gacela. Vamos a desglosar este fenómeno con un pocoñín de detalle. La primera entruga ye que son les empresas Gacela. El término Gacela refiere a compañías con menos de 5 años de antigüedad y que logren un crecimiento de ingresos de al menos el 20% durante los 3 primeros años consecutivos. En Asturias, según el informe de Informa DIB, hay 20 empresas Gacela, un número pequeño pero que representa un 1,18% del tejido empresarial asturiano, que está algo por enriba del 1,08% de la media española. Las empresas de alto crecimiento más consolidadas son 626 y suponen el 37% de las compañías regionales, frente al 34% del nivel nacional. Entre los años 2020 y 2023, les gaceles asturianes aumentaron la su facturación un 415,2%, mientras que les de alto crecimiento lo fixieron en un 119,5%. En comparanza, las empresas estándar, les que no tienen un patrón de crecimiento definido, solo crecieron un 13,7% en el mismo periodo. Les gaceles facturen de media 12 millones de euros y les de alto crecimiento 19 millones de euros, lo que demuestra la su capacidad para generar riqueza. El informe señala que en Asturias las empresas Gacela y de alto crecimiento concéntrense principalmente en 3 sectores: na industria, nel comercio y a la hostelería. Y estas gaceles destaquen también en la construcción y en actividades inmobiliarias, mientras que les de alto crecimiento tienen una presencia notable en hostelería y en otros servicios. La demanda turística impulsa proyectos innovadores que crecen a ritmo acelerado. ¿Son les gaceles empresas más tecnológicas? Un estudio indica que el 8,27% de les gaceles asturianes operen en el sector tecnológico, una proporción similar al 7,05% de les de alto crecimiento y al 8,47% de las empresas estándar. Si casi les gaceles tecnológicas son más especializadas. El 74,07% dedícase a servicios tecnológicos como el software o consultoría, frente al 50,09% de les de alto crecimiento. En comparanza, las empresas estándares tecnológicas centran el 54,58% en la factura tecnológica. La Sociedad Regional de Promoción, SRP, perteneciente al grupo Sequens, lanzó en 2024 un fondo de más de 20 millones de euros para captar empresas emergentes con alto potencial. Estas empresas buscábanse en ámbitos como la movilidad, la energía o la descarbonización o industrias artísticas incluso. El objetivo es atraer proyectos innovadores y consolidar Asturias como un polo de inversión.
El informe sugiere que la rexión tiene ventajas como costes competitivos y calidad de vida, pero no sabemos si estos gaceles lograrán transformar la economía asturiana en un largo plazo. Y pisearemos el programa de Güell con una noticia del mercado inmobiliario que también nos trae La Voz de Asturias. Asturias está viviendo un auténtico boom en la rehabilitación de viviendas, con 300 reformes visaes de xineru a abril de 2025, un 68% más que en el mismo periodo de 2024. Los concellos que lideren este crecimiento son Xixón y Llanes, donde la obra nueva crece un 20%, y les compraventes como les hipoteques están en máximos desde la crisis inmobiliaria. Vamos a desmenuzar un pocoñín este informe. El informe de la Confederación Asturiana de la Construcción, ASPROCON, amuesa un incremento del 68% de reformes de viviendas. De xineru a abril, visáronse 299 rehabilitaciones frente a las 178 del año 2024. Xixón lidera con 121 obras, que son casi el triple que les 44 del año pasado, mientras que Llanes pasa de 5 a 19 reformes, probablemente por la demanda de alquileres vacacionales. El resto de concellos sumen en total 119 rehabilitaciones, frente a las 86 de 2024. La inversión creció un 43% de 13,9 millones de euros a 20 millones. La construcción de vivienda nueva también repunta. En total, visáronse 683 viviendas, que son un 20% más que las 567 del 2024. De estos, 453 son viviendas en bloque, que son un 19% más, y 230 son unifamiliares, que son un 23% más. Xixón también mantiene aquí el liderazgo con 324 viviendas en bloque, igual que el año pasado, mientras que Siero suma 67 y Ribesella 55. En unifamiliares, Xixón crece el 31 al 38 a 38, Llanes de 13 a 25 y Siero caltien 25. Cozón y Castrillón también crecen, aunque el informe no da cifras totales. La inversión total para obra nueva subió un 21% de 59,5 millones a 71,7 millones. Ahora falamos del dinamismo en el mercado de la compraventa. En el primer trimestre de 2025 se hicieron 1.012 transacciones de vivienda nueva, que son un 73% más que las 586 del 2024. Un máximo desde la burbuja inmobiliaria. Las hipoteques crecieron un 34,23%, con 2.298 firmaes frente a las de 2024. ASPROCON atribuye esta puxada a la bajada de los tipos de interés y al encarecimiento del alquiler que impulsen la compra. En el 2024, el precio medio de la vivienda nueva en Asturias creció un 6,4%. Para 2025, la sociedad de tasación prevé un incremento nacional del 5,7%, hasta 3.067 euros por metro cuadrado. En todavía sin datos específicos para Asturias, en 2025, el informe sugiere que la tendencia alcista va a seguir. El boom inmobiliario genera oportunidades, pero también preocupaciones. Por eso, tienen que hacerse cosas como el programa Alquilamoste del que falaremos en antes. Ya con esta última noticia piexamos el programa de Güell. Asina que voy deixavos con 3 entruguines que podéis responder nos comentarios abajo. ¿Creéis que Valedo va a calmar las tensiones? ¿Qué solución daríais para Naval Xixón? ¿Y el boom inmobiliario y una oportunidad o un riesgo? Estamos deseando conocerles vuestras opiniones, así que deixeilo abajo o escribirlo en la cuenta de Instagram del programa. Gracias a todos por acompañarnos hoy en este programa de las noticias de Asturias del 17 de xunu de 2025. Dende las noticias de Asturias vos deseamos una buena noche. Hasta mañana, Asturias.